Buenas, persona que está escuchando esto, eh, miembro de la secta El Aquistató, ¿no? Qué bien me lo paso yo en la vida. En este audio vamos a hablar de la concordancia nominal, esa parte del tema 8, que hace referencia a cómo los verbos deben concordar en persona y número con la persona, ahora con el sujeto al que acompañan, ¿no? Como justo acabo de decir, la concordancia verbal es un tipo de comunicación, el tipo de comunicación que se establece entre el verbo y el sujeto. En la frase esos o ellos cantan muy bien, ellos cantan, tercera persona del plural. Respecto a esto vamos a ver una serie de casos particulares que pueden suponer un reto o una dificultad respecto al hablante, incluso al hablante nativo, para respetar esta concordancia de manera adecuada. El primer grado de los casos es el sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Esta es una forma complicada de decir dos cosas en singular que están unidas por una i. Vamos a ver que hay varios casos. Hay 4 casos. Los dos elementos se refieren a entidades distintas. Esto lo nombré en otros audios de otros temas. En estos casos de la concordancia y tal, va a ser importante, o la concordancia, o sí, concordancia, va a ser importante si los dos sustantivos refieren a lo mismo, si no, si se refieren a lo mismo o no, si son una unidad o no lo son, o si se refieren a cosas distintas, o pues si son gramaticalmente neutros, ¿no? Como los infinitivos. Entonces, empezamos. Si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, dos cosas distintas, el verbo va a ir en plural. En el patio crecían, en plural, un magnolio y una azalea. Son dos cosas que crecían. Si los elementos se conciben como una unidad, de la que cada uno de ellos designa un aspecto parcial, lo mismo, pero vamos a decirlo como en dos partes. En este caso el verbo va en singular. Aquí tenemos el ejemplo, no tengo yo por qué pensar uno. El desorden y la algarabía es total. Algarabía. Claro, aquí usan palabras un poco raras, pero algarabía, significado. Confusión. Gritería confusa. Pues tiene sentido, ¿no? Desorden y algarabía, desorden y griterío van juntos, ¿no? Son dos, se están concibiendo como una unidad, por lo que tanto van juntos. Por otra parte tenemos si los elementos coordinados son gramaticalmente neutros. ¿Qué es lo que pasa con los infinitivos, las oraciones sustantivas o los pronombres neutros? Son como conceptos en este caso, ¿no? El verbo entonces va en singular. Ejemplo, no creo que sumar y restar sea lo suyo. No creo que eso, sumar y restar, sea lo suyo. Porque se puede decir con todo el sentido del mundo, no creo que eso sea lo suyo. Y tú por eso entiendes sumar y restar, ¿no? Y por otra parte tenemos, si los elementos neutros coordinados se conciben o presentan en el enunciado como realidades diferenciadas, contrastadas o enfrentadas, entonces el verbo va en plural. Es decir, yo puedo decir, no creo que sumar y restar sea lo suyo. No creo que eso sea lo suyo. Y yo puedo decir eso porque al final sumar y restar son gramaticalmente neutros y se conciben como una unidad. Porque estoy hablando de eso, de sumar y restar, multiplicar y dividir. Pero en cambio, si hablo de realidades enfrentadas, si digo, informar y opinar son los dos fines del periodismo. Ser feliz y formar una familia son buenos fines para la vida. Comer y ayunar son realidades contrarias. Todo eso va en plural, porque estoy hablando de dos sustantivos, o sea, de dos infinitivos, en este caso dos elementos neutros, porque son dos infinitivos, pero que son realidades distintas. Yo no puedo decir, eso son los dos fines del periodismo. No, tendría obligatoriamente que decir, esos, en plural, son los dos fines del periodismo, ¿no? Pues por eso, en este caso va en plural.
1.3.2, sujeto de un elemento en singular, seguido de otro, introducido por, junto con, además de, así como. Cuando a un elemento en singular le sigue otro que tiene carácter incidental, es decir, que va entre comas, es un inciso, incidental de inciso, viene introducido con nexos como junto con, además de, así como, y todo junto se va a anteponer al verbo, y lo adecuado es que vaya en singular, si es un inciso. Fermín coge el árbol y, junto con su madre, lo arrastra hacia afuera. En cambio, si el segundo elemento no se considera un inciso y por lo tanto no se aísla con comas, el verbo concuerda en plural. La velocidad de salida de la Tierra, así como la de llegada a Marte, son todavía demasiado elevadas. Porque estoy hablando de las dos. La velocidad de salida de la Tierra, así como la de llegada a Marte, son todavía demasiado elevadas. No está encerrado entre comas. Hay una coma aquí para separar tierra de así, pero no va encerrado entre comas. Si lo fuera, se consideraría un inciso y entonces se pondría en singular. ¿Se está entendiendo? Que uno dice, Fermín coge el árbol y, coma, junto con su madre, coma, que es un inciso, lo arrastra hacia afuera. Al ir entre comas, podríamos omitir el inciso. Fermín coge el árbol y lo arrastra hacia afuera. Y la oración sigue expresando lo que queríamos, solo que nosotros queríamos puntualizar que lo hace junto con su madre. Pero al no ir entre comas encerrado, la velocidad de salida de la Tierra, así como la de llegada a Marte, sin coma después de Marte, son todavía demasiado elevadas, las dos. La velocidad de salida de la Tierra, porque aquí sí que podríamos decir, aquí se podría decir, la velocidad de salida de la Tierra y la de llegada a Marte son todavía demasiado elevadas. Esa es la importancia de que no haya aquí una coma. Claro, nótese que si pusiéramos la segunda coma, la forma cambia. La velocidad de salida de la Tierra, así como la de llegada a Marte, es todavía demasiado elevada. Porque al ir entre comas, se entiende que tiene carácter incidental, es decir, que es un inciso. Y que nosotros podríamos decir, la velocidad de salida de la Tierra es todavía demasiado elevada, y no prestarle mucha atención al otro porque es un inciso, pero en el primer caso, donde no está encerrado entre comas, aquí el verbo es que se concuerda en plural. ¿Se entiende? Ahora, 1.3.3. Sujeto de un elemento en singular unido a otro con la preposición con. Si un elemento en singular va inmediatamente seguido de un complemento de compañía encabezado con la preposición con, lo normal es que el verbo vaya en singular. Don Floro con sus hombres, sin coma, aquí no hay ninguna coma. Don Floro con sus hombres prepara una mesa. Mi madre con mi padre prepara la mesa. Aquí porque son personas, ¿no? Que no es un instrumento. Uy, ahora. Un momento ya. No obstante, puede admitirse la concordancia en plural con el verbo. Llegaron al puerto el padre con el hijo. Podrían aceptar las dos, aunque lo normal es que vaya en singular. Esto es importante saberlo, porque saber que se pueden, que son válidas las dos, aunque lo normal sea lo otro, ¿no? Es importante saber que Don Floro con sus hombres prepara una mesa, es válido y debería ser lo normal, pero llegaron al puerto el padre con su hijo, también es válido. Aunque lo normal sea lo otro, ¿no? Y ahora, 1.3.4. Sujeto de dos elementos en singular unidos por tanto como. En este caso es el verbo debe ir, importante, ¿eh? Debe ir, eso es clave. El verbo debe ir en plural. Tanto mi hermana como su novia, lesbianas, que es que ponía hermano, pero no he leído hermana. Tanto mi hermana como su novia iban pendientes de la carretera. Tanto mi hermano como su novia iban pendientes de la carretera. Pues iban los dos, tanto uno como el otro iban pendientes.
Tanto Prieto como Marina van a corregir el examen. Tanto uno como el otro van a hacerlo. Debe ir en plural. Eso nos lleva al 1.3.5. Sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción disyuntiva en este caso. Así a ojo. Aquí hay varios casos, pero ¿qué casos van a haber? ¿Qué casos podemos imaginar que va a haber? Si denotan la misma realidad o no. Si hacen referencia a la misma realidad o a realidades distintas, ¿no? Y lo que hay alrededor, si van seguidos por plural o singular, en los adjetivos, si hay un pronombre personal o no. Entonces, primero de los casos. Cuando la conjunción o, la o, es propiamente disyuntiva y une, por tanto, elementos referidos a entidades distintas, el verbo puede ir en singular o en plural, aunque hay cierta preferencia por el plural cuando el sujeto antecede al verbo. El sacerdote, el predicador o el rabino hablan sobre un texto de la Biblia. Son realidades distintas. Pero en cambio, si lo pones detrás, habla sobre un texto de la Biblia, el sacerdote, el predicador o el rabino. ¿Ves cómo se puede usar el plural? Y el plural tiene tendencia a cuando lo antecedes, cuando lo pones antepuesto al verbo, ¿no? Si lo pones después, pues es más natural usar el singular. Ahora, si los sustantivos van seguidos de un adjetivo en plural, el verbo va forzosamente en plural. Que esto es súper clave, porque en este caso se aceptaban las dos, aunque haya una preferencia, pero en este caso forzosamente. El oído o el ojo humanos no perciben tal distorsión. Que aquí ponga humanos, ¿no? El oído o el ojo humanos no perciben tal distorsión. Aquí está, este adjetivo está jugando un papel importante al estar en plural, porque nos está diciendo que se refiere a las dos cosas y que el verbo entonces tiene que ir en plural forzosamente. Si uno de los elementos, siguiente caso, si uno de los elementos coordinados es un pronombre personal, el verbo concuerda en plural. Es como si temiera que el tiempo, la vida o ella misma acabaran por destruir lo que quedaba. Una frase muy particular, pero como si temiera que el tiempo, la vida o ella misma acabaran por destruir lo que quedaba. Dos cositas, y ya así menciono un poco el tema 6, que va a ser un tema que merece unos audios, y quizá le lleguen, ¿no? A los puntos clave, seguramente. Como si temiera que el tiempo, la vida o ella misma acabaran de destruir lo que quedaba. Después de misma, no va ninguna coma. No, caca, no, no, ¿vale? No. ¿Por qué? Porque la frase es que estas cosas acabaran por destruir lo que quedaba. El tiempo, la vida o ella misma son el sujeto, y entre sujeto y verbo no va ninguna coma nunca. A menos que haya un inciso, pero no lo hay. Entonces, si uno de los elementos coordinados es un pronombre, el verbo concuerda en plural. ¿Esto tiene sentido? O sea, tiene sentido con cómo lo diríamos nosotros, y esta frase no nos suena rara. Como si temiera que el tiempo, la vida o ella misma acabaran por destruir lo que quedaba. Cuando la conjunción o denota identidad o equivalencia, el verbo debe ir en singular, es decir, si son la misma entidad. Cuando vemos el ejemplo de arriba, si la conjunción es disyuntiva y son elementos distintos, va a ir en singular o en plural en función de si va antes o después del verbo, con esa preferencia, ¿no? Luego, si hay un adjetivo, va en plural. Si hay un adjetivo en plural, va en plural. Si hay un pronombre personal, va en plural. O sea que hay 4 casos, en 3 el plural es correcto. Cuando es disyuntiva, cuando va seguido de un adjetivo en plural y cuando hay un pronombre personal, esos 3 casos van en plural.
claro, es importante quedarse con una idea general de cuándo las cosas están bien en plural y de cuándo están bien en singular, para saber qué es lo más numeroso. Y luego, cuando la conjunción o denota identidad o equivalencia, cuando se refieren a una única, a una única entidad, pues entonces ¿en qué va a ir? Si hay una única entidad, pues va en singular. En general, cuando sean varias entidades, eh, cuando se perciba que son realidades distintas, va a ser en plural, y cuando sean la misma realidad, que estén haciendo referencia a la misma cosa, entonces va a ser en singular. En este caso, el quejido o roble en cenego no forma grandes masas. Es que aquí ese quejido o roble en cenego es lo mismo. Algún ejemplo. La manivela o resorte es la forma, es el instrumento para abrir la puerta. Mm, yo qué sé. La máquina de correr o corredora o caminadora es la mejor forma de cardio. Son la misma realidad, es la misma, es una única entidad que estamos dividiendo en dos para usar un sinónimo. Pero y ahí usamos la conjunción disyuntiva, ¿no? Usamos la O ahí en ese caso. Pero es una misma realidad, es una misma entidad, por lo tanto va en singular. 1.3.6. Sujeto de nombre colectivo. Cuando uno de estos sustantivos funciona como sujeto, el verbo debe ir en singular, así como los pronombres o adjetivos a él referidos. Es decir, ¿cuáles son esto? Esto es lo que dimos en la escuela, cuando aprendíamos que bosque era un sustantivo colectivo. Entonces, el rebaño se aleja definitivamente. Esa misma gente prefiere que la embauquen a sentirse defraudada. O sea que cuando está cuando está el sustantivo colectivo presente, se usa el singular. El rebaño se alejaba definitivamente. Sin embargo, esto es súper importante. La concordancia se hace en plural cuando se pasa de una oración a otra y se usa un sujeto tácito. Leo. La concordancia en plural se da cuando se pasa de una oración a otra usando un sujeto tácito. Es decir, si yo digo, la gente se acercaba, y luego digo, y en cuanto veían la escena, chillaban. Cuando uso el sujeto tácito, hago concordancia en plural. Esta frase es para apuntarla. Esta frase es una cosa que se apunta. En el 1.3.6, la gente se acercaba y en cuanto veía la escena, chillaban. Porque cuando usamos el sujeto tácito, a este verbo le corresponde un sujeto plural, ¿no? La gente se acercaba y en cuanto veían la escena, chillaban. Ellos, ¿no? Y ellos, en cuanto veían la escena, chillaban. Claro, porque tú no... Es que a que queda muy raro decir la gente se acercaba y en cuanto veía la escena chillaba. No es que... Queda peor. Pero si a ti no te suena peor, porque es posible que no te suene, apúntate la frase y di, la gente se acercaba y en cuanto veían la escena chillaban. Te apuntas esta frase y la recuerdas. Continuamos, no nos queda mucho, son 11 normas, 12 normas, 12 casos. Y con esto podemos continuar. En las oraciones copulativas, mismo apartado, nombres colectivos. En las oraciones copulativas con ser, ¿no? Con el verbo ser estar o parecer, pues aquí con el verbo ser, cuyo atributo no es un adjetivo, sino un sustantivo, tanto el atributo como el verbo van en plural. Esta frase también es para apuntarla. Esta gente son asesinos. Esta gente son asesinos. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Pero si antes te has dicho esta misma gente prefiere esto que lo otro. En este caso es que estamos usando es una oración copulativa con el verbo ser, donde el atributo no es un adjetivo. Esta gente es gilipollas.
sino que es un sustantivo. Esta gente son asesinos. Siempre uso insultos porque somos jóvenes y llama la atención y es un medio de llamar la atención de la juventud. Esta gente son asesinos. Pero, claro, si el atributo es un adjetivo, es incorrecta la concordancia en plural. Esta gente son asesinos. Los asesinos son malos. Esta gente son asesinos. Asesinos aquí es un sustantivo que está funcionando como atributo. Porque tú eres asesino, es que no se usa como adjetivo, ¿verdad que asesino no se usa como adjetivo? Y si el atributo es un adjetivo, entonces la concordancia en plural es incorrecta. La gente aquí es desordenada. Decir la gente aquí son desordenados a que está mal, a que claramente es incorrecto. Esta frase sí que está mal. La gente aquí son desordenados está mal, porque es una oración copulativa con el verbo ser, cuyo atributo es un adjetivo, por lo que tiene que concordarse ¿en qué? En singular. Se tiene que concordar en singular. La gente aquí es desordenada. Esta gente son asesinos. Esta gente son criminales. La Casa de Papel. El coronel Prieto. Esta gente son asesinos. Esta gente son criminales. Pero en cambio, la gente aquí es desordenada. Exacto, la gente aquí es desordenada. Cuando... el siguiente caso, la gente aquí es desordenada. Esta gente son asesinos, pero la gente aquí es desordenada. Dependiendo de si el atributo es un sustantivo o es un adjetivo. Y luego lo de arriba de la gente se acercaba y en cuanto veía la escena chillaban. Porque si quitas el sujeto y el sujeto es tácito, pues cambia la cosa. Luego, cuando sustantivos colectivos como gente o familia van acompañados por un cuantificador todo o por expresiones adjetivas como entero al completo, admiten con más facilidad, sobre todo en registros informales, la concordancia en plural. Especialmente si el verbo se halla a cierta distancia. Toda la gente que allí estaba salieron corriendo. Aunque se podría decir salió corriendo. La familia al completo iban a cenar los viernes. El equipo entero celebraron la victoria. Aunque aquí usar el singular también es correcto. Una cosa es que lo admita, otra es que sea lo más correcto y otra es que sea la única cosa correcta. Aquí lo pone. No obstante, en la lengua cuidada se recomienda conjugar el verbo también en singular en estos casos, como en la gente aquí es desordenada. La gente salió corriendo. Como lo que decía. Ese es el mismo caso que al principio. El sustantivo funciona como sujeto, el verbo debe ir en singular, pero cuando dices toda la gente, la familia al completo, con más facilidad en registros informales admite el plural, pero en la lengua cuidada se debe usar el singular. Toda la gente salió, la familia al completo iba a cenar, el equipo entero celebró. Y por último, cuando cuando en el colectivo está incluida la persona que habla o a quien se habla, claro. Es normal en el habla coloquial, poner el verbo en primera o segunda persona del plural. Por ejemplo, la gente del teatro nos conformamos con poco y nada. A los pocos días toda la gente navegábamos por el Atlántico. La gente mayor siempre habláis de la vida. Pero esto es habla coloquial. Es decir, en el habla formal la gente mayor siempre habla de la vida. Podrías decir siempre habláis. Toda la familia navegaba. Sí, bueno, te quieres incluir, pero sí que es más propio del habla coloquial. El uso de esta segunda persona. Aunque es un intento, como digo, de incluirse en, en esto, ¿no? En el colectivo, para expresar que uno está dentro, ¿no?
hemos visto los casos del sujeto tácito, del atributo sustantivo adjetivo. Este es un punto bastante largo, porque tiene generalmente singular, el rebaño se aleja. La concordancia con el sujeto tácito, que va en plural. Si el atributo, si en la copulativa con el verbo ser el atributo es un sustantivo, en plural. Si es un adjetivo, en singular. La clave está en aprenderse frases y que te suenen. Si dices toda la familia, informalmente usamos el verbo en plural, pero formalmente en singular. Toda la familia salieron, toda la familia salió. Informal, formal, respectivamente, ¿no? Y cuando hablamos de un colectivo en el que estamos incluidos, el habla coloquial pone el verbo en primera o segunda persona del plural, ¿no? Toda la gente del teatro nos conformamos con poco, la gente mayor siempre habláis de la vida. Esto tiene su sentido y es razonable por esta idea de introducirnos a nosotros y aportar esa información a lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, 1.3.7. Sujeto de sustantivos clasificadores en singular, es decir, clase, especie, tipo, junto a un sintagma nominal en plural. Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo clasificador en singular, como la palabra clave, especie, gama, género, suerte en el sentido de... Esto es una suerte de respuesta, ¿no? Un tipo de respuesta. La palabra tipo o la palabra variedad, y va seguido de un complemento encabezado por una preposición cuyo término es, o sea, que lo que la acompaña esa preposición es un sintagma nominal en plural, la concordancia puede establecerse en singular o en plural. Ahora vamos a ver a qué me estoy refiriendo con esto, ¿no? La clave, en singular o en plural. Cuando el verbo aparece en singular, se entiende que el sujeto se refiere a cierta categoría o clase de entidades. Cuando decimos, esa clase de sucedáneos no me interesa. Esta clase de sucedáneos, esta clase de temas, este tipo de libros no me interesa. Ese tipo de situaciones suelen descolocarme. Toda la gama de colores transmite una energía propia. Este tipo de esfuerzos es muy común, porque estamos concordando con la palabra tipo. Si el verbo aparece en plural, se entiende que el sujeto designa a un conjunto de entidades y el sustantivo clasificador se asimila a los cuantificadores o a los demostrativos. Es decir, cuando yo digo, este tipo de esfuerzos es muy común, me estoy refiriendo al tipo. Pero en cambio, si yo digo, este tipo de esfuerzos son muy comunes, me estoy refiriendo a los esfuerzos, ¿sí? Y tipo, pues es como un cuantificador, cambia un poco su función, ¿no? Se entiende muy bien con la frase, esa clase de cosas nunca le habían preocupado. Esas cosas. Clase aquí está acompañando, pero estamos eligiendo concordar con cosas, porque nos queremos referir al conjunto de cosas, a cada una de esas cosas, ¿no? Queremos referirnos a cosas. Desde que hay novela, una amplia gama de subgéneros han logrado cobijarse bajo sus faldas. Han logrado los subgéneros, porque queremos hacer hincapié en los subgéneros, no en la gama, no en una gama concreta. No estamos hablando de una gama concreta, sino una amplia gama de subgéneros lo han conseguido. O sea, estamos haciendo hincapié en los subgéneros, ¿no? Pero si yo te digo, toda la gama de colores transmite una energía positiva, estoy hablando de la gama. Quiero hacer referencia especialmente a esa gama, a la gama de colores, porque es una gama concreta. Pero cuando digo una amplia gama de subgéneros, han logrado cobijarse bajo sus faldas. Una amplia gama de subgéneros lo consiguieron. Eso está en plural porque me estoy refiriendo a los subgéneros. No estoy nombrando una gama en especial. Si tú me preguntas a qué gama me estoy refiriendo, pues yo qué sé. Pues una amplia gama, yo qué sé, una gama. Pero sí que quiero referirme a los subgéneros. Quiero hacer hincapié en la pluralidad de los subgéneros. O en la frase,
Todo este tipo de escenas ocurren mientras los hombres duermen. Todas estas escenas. Todo este tipo de escenas ocurren. Todo este tipo de escenas ocurren así. Quiero hacer hincapié en las escenas, ¿no? En la pluralidad de las escenas. Esa clase de alucinaciones son producto de una vida ligera en el cabaret. Ese tipo de alucinaciones son producto. Porque no me estoy refiriendo a un tipo concreto, a una clase concreta de alucinaciones. No quiero hacer hincapié en eso. Yo quiero hacer hincapié a las alucinaciones en plural. Las alucinaciones son un producto de tu vida. Esa clase de alucinaciones son un producto de tu vida ligera en el cabaret. Entonces, va a ir en singular cuando nos estamos refiriendo a la clase concreta. Toda la gama de colores transmite una energía positiva. Toda tu gama de vestidos, todo tu repertorio de vestidos es genial. Todo tu repertorio de vestidos es genial. Toda la gama de colores transmite una energía positiva, pero en cambio cuando quiero hacer referencia a la pluralidad del objeto, de cuyo tipo o gama estamos hablando, entonces es plural, ¿no? Esa clase de alucinaciones son muy jodidas, este tipo de esfuerzos son muy comunes, pero también podemos decir este tipo de esfuerzos es muy común si queremos referirnos a ese tipo concreto de esfuerzos, ¿no? El act of service, yo qué sé. Love languages de esos, ¿no? Luego, 1.3.8. Sujeto de sustantivo cuantificador en singular, mayoría, mitad, el resto, junto a de y un sintagma nominal. Ha de tenerse en cuenta que, pues aquí vamos a ver distintos casos. Esta parte es bastante larga. Entonces nos vamos a pasar súper bien. Qué guay todo. A ver un momento. Voy a reubicar un par de cosas que se me descolocan. Y con esto, a ver... Aquí. 1.3.8. Sujeto de sustantivo cuantificador en singular. Bueno, voy a cortar el audio y ahora sigo para que dure media horita en vez de una hora, para que te dure un pomodoro más o menos.